Bien, buenas tardes con todos. Mi nombre es Renato Soriano Moreno, soy el director SOCIMEP del Comité Permanente Científico. Es un honor para el comité tener al doctor Jeff Huarcaya Victoria, el cual es médico cirujano por la Universidad San Martín de Porres. Es psiquiatra por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es maestrando en medicina con mención en psiquiatría por la Universidad San Martín de Porres y también investigador renacente. Muchas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación y este día va a darnos el tema de oportunidades en investigación en salud mental. Gracias a ustedes, futuros colegas, por la invitación y hacer extensivo. No sé si habrá entre ustedes alguien que tenga familiares médicos, padres, hermanos, hermanas médicos, no lo sé. Un saludo extensivo por este 5 de octubre, Día de la Medicina, en el cual recordamos el gesto heroico de Daniel Alcides Carrión, quien fue estudiante de medicina, tal cual son ustedes. Entonces es una fecha propicia para recordar la labor científica, humana, abnegada de nuestra especialidad y ver que la investigación se puede hacer desde pregrado. Y en esta oportunidad yo les voy a presentar algunas líneas de investigación que venimos desarrollando en el departamento de psiquiatría donde trabajo, en el Hospital Almenara, y presentarles como algunas ideas para futuras posibilidades o futuras líneas de investigación. Acá no voy a hablar nada eminentemente o solo lo que hacen otros, no, acá les voy a hablar de lo que estamos realizando nosotros, de qué cosas pueden ustedes obtener adicionalmente y poder investigar o poder desarrollar cada uno de ustedes sus propias líneas de investigación. Muy bien, estos son mis conflictos de interés, los dejo ahí para que los puedan ver. En esta presentación voy a darles en 45 minutos dos grandes líneas de investigación que estamos desarrollando en el Departamento de Psiquiatría del Hospital Almenara. La relacionada a trastornos del estado del ánimo y trastornos ansiosos, y la relacionada a los trastornos psicóticos. Cada uno de ustedes, dependiendo de qué es lo que más le guste, qué es lo que más le llama la atención, puede acercarse, aproximarse a estas líneas. De hecho, evidentemente estas no son las dos únicas líneas de investigación, pero hacer toda una charla de todas las líneas posibles de investigación que se puedan desarrollar en salud mental es demasiado amplio y he querido traerles solamente algo concreto y qué es lo que estamos desarrollando. Pero sí tienen que conocer cuáles son las prioridades de investigación, cosa que si ustedes deciden hacer un trabajo sobre estos temas, sobre estas líneas, va a ser mucho más sencillo que puedan acceder a fondos concursables, a algún presupuesto de financiamiento para su posible investigación, ya que si son líneas dadas por la seguridad social, por alguna universidad o por alguna institución, pues sería conveniente investigar eso. ¿Qué es lo que dice el Seguro Social del Perú? Ellos, a través del IETSI, han plasmado estas líneas de investigación, son varias, 7, de las cuales una de las más importantes es la de línea de salud mental. Y dentro de la línea de salud mental consideran estos tres puntos. Primero, investigar sobre farmacodependencia es una prioridad. Medir la magnitud y distribución de la farmacodependencia y sus factores asociados, que es muy amplio. Y de hecho, este es un concepto, un término ya un poco desfasado, porque ahora ya no se habla de farmacodependencia, se habla de conductas adictivas. Porque tú puedes tener una conducta adictiva a una sustancia o una conducta adictiva a un hábito, a una persona, etc. O sea, el término que está, bueno, pero los que desarrollaron esto de repente no tenían mucho conocimiento, no interesa. Y de todos los fármacos dependientes, de todas las conductas adictivas, específicamente la más prevalente y la que genera más gasto es el alcoholismo. Así que si alguno de ustedes decide investigar o medir la magnitud del alcoholismo, la distribución del alcoholismo, o comprender las causas, factores asociados al alcoholismo o la conducta adictiva, entonces pues, es una línea importante y de hecho trascendente. Otra línea de investigación es la de violencia, específicamente la violencia familiar. Nuevamente, medir la magnitud, la distribución de la violencia familiar y sus factores asociados. Y comprender las causas y los determinantes asociados a la farmacodependencia.
Entonces es importante investigar, perdón, que esto no es farmacodependencia, es violencia familiar, se me ha pasado. Se ve bien mi cámara? O porque veo que está teniendo unos flash, no sé. Y, un ratito, déjenme. Ya está. Y la otra gran línea de investigación de salud mental, que es prioridad para salud, son la de depresión e intento de suicidio. De hecho, nosotros nos vamos a centrar en la línea de depresión y en universidades o en el Instituto Nacional de Salud, pues tienen otras líneas de investigación dentro de la salud mental en las cuales también se considera a la psicosis, por ejemplo. Entonces, vamos a hablar primero, le voy a dar algunas ideas sobre la importancia de investigar estos temas de trastornos depresivos y de ansiedad. ¿Por qué investigar sobre depresión? Entendiendo a la depresión como un estado del ánimo decaído, que no solamente va a cursar con una disminución de esto, sino también puede haber alteraciones cognitivas, alteraciones de la energía vital, alteraciones del sueño, alteraciones de la conducta, del apetito, de la cognición, diferentes alteraciones. Eso es muy amplio. Pero ¿por qué es importante investigar sobre la depresión? Acá está. El diagnóstico de la depresión es uno de los más importantes en la medicina actual. Bueno, cualquier especialista puede venir y hablarte de sus enfermedades, que son las más importantes, que qué sé yo, pues, ¿no? Y esto que lo diga un psiquiatra puede sonar algo medio panegirístico, medio chauvinista, ¿no? Como él es psiquiatra, según dice que la depresión es importante. Ya, sí, en parte, evidentemente, pero ¿qué nos dice la data actual? Esta es información del Ministerio de Salud del Perú. La razón de los años de vida saludables perdidos a vista en personas económicamente activas, 15, 44 años, en el 2012. Dentro de todos los grupos o las categorías de enfermedades, la que supone un mayor gasto, una mayor carga de años de vida saludables perdidos, como pueden ver, son las enfermedades neuropsiquiátricas. No son las enfermedades osteomusculares, cardiovasculares, ni mucho menos los tumores. Y dentro de estas enfermedades neuropsiquiátricas, acá está, puede ver, los principales puestos los ocupan, en primer lugar, la depresión unipolar, seguido de accidentes de tránsito, dependencia al alcohol y esquizofrenia, y le sigue el abuso del alcohol. Entonces, con esto están viendo la importancia de investigar estos temas. O sea, no es simplemente una cuestión de que porque ese psiquiatra quiere investigar esto. No. Hay una importancia trascendente en esto. Implica un gran gasto al sistema de salud público. Y si no somos conscientes de esto, si no investigamos esto, pues evidentemente van a ocurrir va a seguir ocurriendo muchos gastos. Y si se dan cuenta, las principales causas son también de temas psiquiátricos, dependencia al alcohol y esquizofrenia, que es un trastorno psicótico crónico. Entonces acá ya estoy justificando la investigación en depresión y por consiguiente también en esquizofrenia, en psicosis crónica, que es la otra línea de investigación que desarrollamos en nuestro departamento de psiquiatría. Muy bien. Yo creo que con esto ya queda demostrado y es suficiente para mencionar que la depresión es la principal enfermedad en el planeta. Y dése cuenta de la importancia de lo que estoy diciendo. La depresión es la principal enfermedad del planeta Tierra. La que supone más gastos, la más complicada de hacer un diagnóstico diferencial, porque hay que diferenciar la depresión unipolar de la depresión bipolar. Eso, los que quieran dedicarse a la psiquiatría, podremos terminar esto a detalle. Muy bien. Ahora, lo interesante es que la depresión, como les comenté, no solamente puede ser entendido como un trastorno, como una enfermedad. Hay diferentes niveles, hay diferentes formas de conceptualizarla. La depresión puede estar en un primer nivel como un síntoma depresivo, junto con otros síntomas como la ansiedad, como el delirio, como la anedonia, una alteración del estado del ánimo hacia abajo. Puede ser un síndrome depresivo
el cual ya no solamente hay este estado de ánimo alterado, trito del sueño, y cuando todo esto se configura y hay una temporalidad, se ve un trastorno depresivo, un episodio depresivo. Entonces, la depresión puede ser tanto un síntoma, con otros síntomas, puede ser un síndrome, así como hay otros síndromes psiquiátricos, como el síndrome psicótico, histérico, somatomorfo, y puede ser una enfermedad o un trastorno marcado, como puede ser la esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo, la bipolaridad, etc. La investigación que se haga sobre la depresión va a estar entonces en estos niveles. Lo ideal sería que ustedes, como futuros médicos generales, ustedes no van a diagnosticar un episodio depresivo, porque ese diagnóstico lo establece el psiquiatra. Ustedes me van a hablar de síntomas depresivos y me van a hablar de un síndrome depresivo. De hecho, las escalas que yo les voy a presentar ahora para valorar este síndrome depresivo, para poder investigar, pues ven estos síntomas depresivos. No ven un trastorno depresivo, es una suerte de tamizaje. Ahora, dentro de la depresión, como ya les comenté, no solamente hay una alteración del humor, no solamente hay este síntoma depresivo de humor depresivo o tristeza patológica. Este síntoma depresivo, junto con estos otros síntomas, me va a generar o me va a configurar el síndrome axial de la depresión. Dentro de la depresión, entonces, vamos a encontrar alteraciones de los sentimientos vitales y sensoriales, como una disminución de la energía, una astenia, una incapacidad para sentir placer, anedonia, dolores generales, dolores en el cuerpo, estoy triste y me duele el cuello, las articulaciones, etc. También va a haber alteraciones del pensamiento, alteraciones cognitivas, como ideas de culpa, ideas de minusvalía, de muerte, hipocondriacas u otras quejas cognitivas, alteraciones vegetativas como problemas en el sueño, apetito, pérdida de peso, estreñimiento, alteraciones motoras, alteraciones de la conducta y alteraciones de los biorritmos, como un empeoramiento matutino, un despertar precoz, una influencia de las estaciones. Entonces, podemos investigar la depresión solamente como un síntoma depresivo, como un humor depresivo, o puedo coger todo esto e investigar el síndrome depresivo más amplio. Y ya si ustedes son psiquiatras, pueden establecer con esto un diagnóstico de depresión. Entonces se dan cuenta de que se puede investigar a diferentes niveles. Y también puedo investigar la etiología de la depresión, ya no solamente clínicamente, sino cómo se origina la depresión. Y así hay estudios de base genética que son muy difíciles de realizar, que requieren mucha tecnología. Evidentemente eso no lo van a hacer ustedes como estudiantes de pregrado, pero sí pueden hacer estudios de correlación de estos síntomas depresivos o de este síndrome depresivo con otras enfermedades médicas. La correlación de la presencia de depresión con enfermedades metabólicas, con enfermedades respiratorias, con enfermedades cardiovasculares, son estudios clásicos que se hacen en otros países, pero que en nuestra realidad son pocos los estudios publicados al respecto. La correlación, la etiología con una personalidad previa. ¿Dónde es más común que aparezca la depresión? ¿En una personalidad que tiende a ser introvertida, en una personalidad extravertida, en una personalidad derrotista, en una personalidad psicopática, narcisista? No lo sé. Entonces, haciendo este análisis de correlación, también pueden describir la personalidad previa, la variable como la personalidad previa y otra variable, la depresión. Todo lo que les estoy mencionando también vale para la ansiedad, pero acá estoy tomando la depresión, que es lo principal, pues, ¿no? Desencadenantes psicosociales como una etiología de la depresión, factores biográficos importantes, factores estacionales y factores hormonales. Entonces, todo esto se dan cuenta la plurietiología de la depresión. Es multicausal. No hay una única causa que genere la depresión. Como muchas enfermedades en medicina, ¿o acaso hay una única causa que genera hipertensión? ¿Hay una única causa que genera diabetes? ¿O una única causa que genera hasta las infecciones? Porque dentro de las infecciones uno puede decir, podría pensar, bueno, la tuberculosis simplemente con el micobacterium. No, pero también hay un componente biopsicosocial, pues, ¿no?, que favorece la aparición de esta enfermedad. Si tú estás desnutrido o vives en hacinamiento, etc. Entonces, así se puede entender la depresión, así se tiene que estudiar su etiología. No es una etiología simplista única, sino son varias aristas que se pueden investigar. Todo esto me va a generar el síntoma depresivo, el síndrome depresivo o el trastorno depresivo en última instancia.
¿Y cuáles son entonces estos factores relacionados con la depresión, el estrés crónico? Se puede investigar, buscar variables de tipo de estresantes crónicos en el trabajo, en la universidad, que son investigaciones que sí hemos realizado en nuestro grupo, en el Almenara, en las universidades donde trabajo. Problemas de la disminución de la comunicación, esta sensación de soledad, cambios rápidos en la forma de vida, procesos de enfermedades crónicas y el consumo de drogas. Todas estas variables ustedes las pueden meter en una ficha de recolección de datos demográficos e investigar cuál está más relacionada con la depresión y todo esto, con qué finalidad, con la de poder identificar y caracterizar a la población de riesgo que sufran estos trastornos depresivos, cosa que se hace una intervención adecuada en ellos. Al final para eso va a servir. Y ahí les estoy dando inclusive la justificación de una posible investigación. ¿Por qué hacen eso? Pues con la finalidad de caracterizar a la población vulnerable, en la cual, debido a los escasos recursos que tenemos, se debe hacer una intervención preferente a esta población porque son los que tienen mayores factores de riesgo. Les estoy dando la justificación de un posible protocolo. Epidemiología, ya estos sí son datos un poco más teóricos, que sí es necesario que conozcan. Prevalencia mucho mayor en mujeres, del 8 al 10%, comparándola con varones. Hay una tendencia que aumente, tendencia que se favorece, tendencia a que aparezca en poblaciones de raza blanca, más prevalencia, aunque la raza ya es un concepto que no existe, se habla de grupo étnico. ¿Qué hay en el Perú? ¿Qué estudios hay en el Perú? Esta es la data que nos da el Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado Hideo Noguchi, es la máxima autoridad en lo del aspecto de salud mental en nuestro país. Estudio epidemiológico del 2002, prevalencia de vida de depresión del 19%. Mientras que en el 2012, un ratito, perdón, me están timbrando, déjenme colgar, no me gusta que me interrumpan, ya está. Y la prevalencia en el 2012 fue de 17.3%. ¿Se dan cuenta que es similar? 19, 17, digamos 18%. 18%. Y si ya no te olvidas, ya 20%. Bueno, ya por ahí va. Similar a lo que se encuentra en otros países. Diferentes estudios hechos a poblaciones vulnerables, hablemos de estudiantes de medicina, por ejemplo, han encontrado que la prevalencia es mucho mayor. Algunos estudios se encuentran una prevalencia de depresión en los estudiantes de medicina de hasta el 50%, más del doble de lo que se encuentra en la población general. Entonces, los estudiantes de medicina son una población de riesgo. Igual ustedes pueden hacer estudios de prevalencia en otros grupos vulnerables. Niveles de depresión en pacientes que van a ser sometidos a un trasplante hepático. Un poco de eso es escrito en nuestro país. Una idea de investigación. Niveles de depresión en, qué sé yo, pues, ¿no? en pacientes post-operados o pacientes sobrevivientes a un cáncer o pacientes post-COVID. Son ideas de investigación, se pueden buscar y ustedes dan la referencia de que en la población general es 20%. Ya si ustedes se encuentran más, pueden hacer los cálculos y encontrar que es una población de riesgo o menos que no es una población de riesgo. Lo interesante es ver, similar a lo que ocurre en otros países, en otros estudios, en las mujeres hay mayor prevalencia de vida de síntomas depresivos o de depresión, 21% comparándola con varones. Por provincias, en la sierra del Perú de Cajamarca, Ancash y Ayacucho, una media del 16.2%. Mientras que en la selva, Ucayali, Loreto, San Martín, una media de 21.4%. Entonces, en la selva del Perú hay una mayor prevalencia de síntomas depresivos comparándolo con la sierra. ¿Por qué? Si hay alguno de ustedes de la selva, no lo sé, se puede investigar, se puede hacer un mayor estudio epidemiológico más específico, ya viendo algunos factores sociodemográficos para poder comprender mejor esta variación, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo valorar estos síntomas depresivos? Escalas hay bastantes, hay muchas. Lo ideal sería que ustedes, como estudiantes de medicina, hagan o utilicen escalas autoadministradas. ¿Qué significa esto? Que tú le das al paciente, el paciente lo lee con una sencilla explicación y él mismo lo llena.
También se pueden utilizar escalas heteroadministradas en las cuales tú haces una entrevista semi-estructurada, pero para eso se requiere un entrenamiento, requieres que tengas un psiquiatra que domine esas escalas, que te enseñe a utilizarlas y que se practique primero. Es un poco más fiable, pero más complejo. Sea como fuese, estas escalas autoadministradas y de fácil aplicación han demostrado que se correlacionan bien con lo que se encuentra en las escalas heteroaplicadas. Entonces se pueden utilizar y están validadas al castellano. Hay muchas escalas. El DAS, la escala de Hamilton, la escala de Montgomery. Yo prefiero utilizar y tengo mucha más experiencia con esta de acá, la PHQ-9. Es una escala sencilla, 9 preguntas, es amigable, fácil de responder para el participante. Son solamente 9 preguntas para valorar la presencia de síntomas depresivos, comparándola con otras escalas que tienden a ser más amplias. Pues conocemos que en el Perú se lee poco y es mejor darle cosas más resumidas. Se puede utilizar para medir la depresión. Entonces, esta escala del PHQ-9 está validada en castellano. Si no lo encuentran, pueden escribirme en mis redes sociales, ahí les van a dejar seguro para que me puedan contactar para pasarles las escalas. Igual en una búsqueda rápida en internet la pueden encontrar. 9 preguntas, una escala Likert del 0 al 3, donde se preguntan qué tan frecuente han presentado en las últimas 2 semanas, que es el punto de corte para hablar de depresión según DSM, los siguientes síntomas: poco interés, sentirme deprimido y sin energía, con ideas suicidas, lento, alteraciones cognitivas, etc. El paciente lo llena, hace una simple suma y con eso pueden determinar el nivel de severidad de los síntomas depresivos. Igual se puede utilizar para los síntomas ansiosos, una escala también sencilla, el GAT-7, también que está validada, traducida al castellano, aquí está la versión traducida, acá está ella para aplicar de frente. Ustedes hacen su protocolo, lo someten a un comité de ética y ponen, acá están las escalas, lo tengo en Word, si quieren para que no se compliquen, me lo piden y ya se aplica. Nosotros hemos validado, en el contexto que nos encontramos actualmente, una escala para evaluar los niveles de miedo a la COVID-19 en la población general. Este es un estudio que hemos realizado a más de 800 personas desde Lima, en el cual buscamos analizar las propiedades psicométricas de esta escala. Una escala de miedo al COVID creada en otro país, evidentemente. Nosotros la tradujimos, la aplicamos y encontramos que tiene buenas propiedades psicométricas, o sea que se puede aplicar. Ya la hemos validado. Entonces ustedes pueden hacer un estudio para valorar el miedo a la COVID-19 en algunas poblaciones vulnerables de cara a esta segunda ola, porque recuerden que ya se nos viene una segunda ola en los próximos meses. Entonces sería importante generar información al respecto. Ya nosotros en la primera hora generamos esta escala, ya estamos terminando de hacer otros análisis para hacer otras publicaciones, pero ya está para aplicar. Y nuevamente acá la pueden ver. Son 7 preguntas, muy amigable, del 1 al 5. ¿Y qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? Tengo mucho miedo del coronavirus, me pone incómodo pensar en el coronavirus, mis manos se ponen húmedas cuando pienso en el coronavirus, etc. Entonces se puede utilizar. 7 preguntas, del 1 al 5, puntaje mínimo 7, puntaje máximo 35. Mientras menos puntaje tenés, menos niveles de miedo. Mientras más alto el puntaje, más miedo a la COVID-19. Se puede utilizar esta escala, esta validada, como les comenté. Ahora, se pueden utilizar otras evaluaciones para valorar otras alteraciones del estado del ánimo. En este caso, esto ya es un poco más especializado, creo que no debí colocarlo hasta acá, es para valorar síntomas maníacos o síntomas hipomaníacos, que siempre que hay un síntoma depresivo o diagnosticamos depresión, tenemos que descartar que no sea una bipolaridad. No sé si ustedes habrán llevado psiquiatría o entienden cuál es la diferencia entre una depresión unipolar y una depresión bipolar. En resumidas cuentas, en la depresión bipolar hay episodios maníacos de euforia o irritabilidad. Esa es la diferencia principal. Entonces, antes de dar un tratamiento a los pacientes con depresión, tengo que descartar que no se encuentre en una fase maníaca. Otra idea de investigación: pacientes diagnosticados, todos pacientes diagnosticados de depresión en un hospital psiquiátrico, se le aplica esta escala y podemos encontrar si es que hay o no hay síntomas maníacos, y ustedes ven si es que se le ha dado el diagnóstico correcto a estos pacientes, porque muchos pasan desapercibidos. Idea interesante de investigación. Se puede utilizar esta plantilla para valorar
cómo ha variado el ánimo o el humor del paciente a través del tiempo. Ha habido un episodio de irritabilidad, de euforia, seguido por episodios de depresión, tristeza, de ahí normalidad, nuevamente se deprimió, de ahí aparece la manía, se deprime manía. Ese es un clásico, una clásica historia evolutiva de un paciente con un trastorno afectivo bipolar. Muy bien, para ya ir terminando esta parte de la depresión, ya me estoy pasando la media hora. En este contexto, nosotros, en nuestro grupo de investigación, también se acercó a los pacientes con COVID-19. Y esa es otra cosa que se puede investigar. De hecho, nosotros ahora ya tenemos la base completa de todos los pacientes con COVID-19 dados de alta del Hospital Almenara. Fueron un total de 3.300 pacientes, de los cuales 800 fallecieron, o algunos se fugaron, otros desaparecieron. Tenemos un total de 1.900 y pico pacientes dados de alta con COVID-19. Vamos a hacer un seguimiento de estos pacientes para valorar las características de depresión y ansiedad que puedan presentar. Esa es una idea, que también ustedes lo pueden realizar en algún hospital o en algún centro donde tengan una base de datos. Lo ideal sería que ustedes, consejo, una perla, afíliense o busquen hospitales o centros donde manejen sus propias bases de datos. Si ya tienen la base de datos de pacientes y todo eso, va a ser mucho más fácil hacer investigación. Si tú vas a un centro donde nadie investiga, donde nadie hace nada, ya tú también puedes crear una base, pero eso ya cuando tú estés más avanzado en investigación. Lo ideal es que te vayas afiliando a algún centro que ya maneje sus propias bases y tú vas aprendiendo a crear tu propia base, y ya cuando tú ya estés de residente, de asistente, ya tú mismo creas tu base en el centro donde trabajes. Eso es lo ideal. Así se aprende la investigación. Tienes que estar con un mentor, tienes que ver cómo se investiga, cómo se crea la base, cómo se entrevista, y tú ya vas aprendiendo. No todo va a ser lectura, evidentemente, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto de estos pacientes con COVID? Hemos evaluado, estos son los que estaban dentro de la hospitalización y estaban pacientes con COVID-19 hospitalizados y a los cuales nos llamaron. Dijeron, a ver, de psiquiatría, vengan, queremos que evalúen estos pacientes. Hemos encontrado estos síntomas, la frecuencia de los síntomas en estos 54 pacientes: insomnio, el principal síntoma, seguido de afecto ansioso, alteración de la atención, alteración de la conciencia e irritabilidad. Los 5 síntomas principales en estos pacientes con COVID-19, de los cuales entonces podemos resumir que los principales son de tipo ansioso: el insomnio y la alteración, el afecto angustioso. Y los principales diagnósticos de estos pacientes, como pueden ver, durante la hospitalización, es en su mayoría trastornos relacionados con el estrés y la ansiedad, hasta en un 35%, seguido de trastornos psicóticos y trastornos orgánicos, tipo delirium, tipo demencia. Es una base que ya armamos nosotros, de pacientes atendidos durante la hospitalización, y inclusive ya que terminamos el artículo y ya lo sometimos a una revista extranjera, ojalá que nos lo acepten. Y no solamente los pacientes con COVID-19, estos son los datos de todos los pacientes atendidos, ya no solamente los COVID-19, de todos los pacientes de la unidad que yo coordino, la unidad de enlace en el Hospital Almenara. Son más de 400 pacientes, tenemos una base de 400 interconsultas contestadas, que es una base muy rica que ya la estamos explotando, estamos sacando todo lo que se puede sacar para hacer artículos de investigación. Es donde valoramos toda la presencia de estos síntomas depresivos, cómo se agrupan los síntomas mentales en estos pacientes, y el tratamiento, el destino y el diagnóstico que se les ha brindado. Y actualmente estamos aplicando ya escalas validadas, escalas más amplias, para conocer mejor el nivel de depresión y ansiedad en estos pacientes. Estos son los que están en otras salas que no son psiquiatría. Es un paciente que está en medicina interna y al cual nos llaman, que está en cardiología, y nos llaman a los psiquiatras para que lo evaluemos. Y esos son los pacientes a los cuales nos interconsultan. Mira, acá también les había puesto la salud mental en los estudiantes de medicina durante esta pandemia. Es otra investigación que hemos desarrollado, que ya también la sometimos a una revista extranjera para ver si nos la publican, en los cuales valoramos los niveles de ansiedad con el GAT-7, depresión con el PHQ-9 y distrés con el ISR, a un grupo de más de 1.238 estudiantes de medicina de diferentes facultades de nuestro país. Acá participaron, si más no recuerdo, 9 facultades de todo el Perú, 6 de Lima y 3 de provincia. No tengo las cifras exactas ahorita, pero sí hemos encontrado altos síntomas o bastantes síntomas ansiosos, depresivos y de distrés. De hecho, solamente fueron normales
43% de síntomas ansiosos, 26% de síntomas depresivos y 35% de síntomas de estrés. La mayor prevalencia ocurre, entonces, o la mayor frecuencia está, perdón, en los síntomas depresivos, en estos estudiantes de medicina. También se puede hacer un estudio para valorar esta salud mental en los estudiantes de vuestra facultad o de otras facultades, qué sé yo. Se puede hacer. Muy bien. Con esto entonces les he presentado, les he dado un primer vistazo de qué investigar, cómo investigar en la salud mental, en la depresión. Vayamos ahora a otra línea de investigación, la que personalmente yo estoy desarrollando un poquito más, es la que más me gusta, y es la de los trastornos de tipo psicóticos, de esquizofrenia específicamente. Ya vimos depresión, veamos la psicosis. La psicosis la podemos entender rápidamente como un estado en el cual la persona se encuentra fuera de la realidad. Fuera de la realidad, no se da cuenta de lo que está sucediendo, no se da cuenta de qué es lo que le está pasando y le va a llevar a presentar alucinaciones, o sea, imágenes falsas, sonidos falsos, escucho algo falso que no está en la realidad, y delirios, que son creencias falsas que no están fundadas en ningún hecho objetivo. Esa es la psicosis. Ahora, diferentes estudios han demostrado que dentro de esta psicosis hay mucho más. Es como la depresión. La depresión no solamente es una alteración del estado del ánimo. Ya vimos que hay muchas cosas dentro de la depresión. Igual pasa con la psicosis. La psicosis no es solamente alucinaciones y delirios. Hay mucho más dentro de la psicosis. Hay alteración del lenguaje, hay alteración psicomotora, síntomas negativos de la esquizofrenia, síntomas negativos de la psicosis, que es la falta de energía, falta de motivación, una cognición alterada, una cognición deteriorada. Dentro de la psicosis también encontramos depresión y también encontramos manía. Y, evidentemente, delirios y alucinaciones. Entonces, se dan cuenta cómo la psicosis es multidimensional, no solamente es alucinación y delirio. No solamente es alucinación y delirio. Voy a poner acá está. No solamente es alucinación y delirio, hay otros componentes. Y dependiendo de cómo se manifieste en cada psicosis la distribución de estos componentes, puede generar diferentes enfermedades. Por ejemplo, en la esquizofrenia hay un gran componente delusivo, un gran componente alucinatorio. Esto es lo que predomina en la esquizofrenia. Pero en el trastorno esquizoafectivo, además de las alucinaciones y los delirios, vamos a encontrar síntomas depresivos, síntomas del estado del ánimo. Por eso es afectivo. En cambio, puede haber una esquizofrenia en la cual los síntomas alucinatorios y delirios sean pocos, sean leves, y haya un gran compromiso de los síntomas negativos y los síntomas cognitivos, problemas en la memoria, atención, concentración. Esto genera entonces una esquizofrenia deficitaria. Entonces se dan cuenta cómo, dependiendo del tipo, de cómo se manifiestan los síntomas de la esquizofrenia, se van a generar distintas enfermedades. Por eso hay que estudiar la psicosis ampliamente. Ahora, yo me quiero centrar, no les voy a hablar de cada uno de estos, porque cada uno de estos implicaría una investigación propia, pero lo que yo sí me quiero centrar es en esto, en el deterioro cognitivo, en el daño cognitivo que se da en la esquizofrenia, porque es algo más mensurable y algo que sí estoy desarrollando. Para eso hay que hablar un poquito de la cognición y la funcionabilidad en la esquizofrenia. ¿Qué es la cognición? Es la capacidad, ojo, la capacidad que tiene todo ser humano de realizar diversas tareas, que consiste en la habilidad de, hay un estímulo externo, ese estímulo externo llega a mi mente, yo capto ese estímulo, y llega a mi mente, lo memorizo, aprendo de él, recuerdo y lo abstraigo. Esa idea que ha llegado la descompongo y puedo estudiarla separadamente, modifico este estímulo en mi mente. Y cuando se me plantea
un problema, yo utilizo esta codificación, esta información que he llegado, para resolver este problema que se me ha planteado. Esa es la cognición. E implica muchos conceptos, ya vamos a ver. Se encarga entonces de, como les comenté, como les dije, enlazar y evaluar la información que me llega del exterior. Entonces, esta neurocognición va a estar relacionada evidentemente con la funcionalidad, cómo funciona este paciente, con la funcionalidad y con la calidad de su vida. Si es un paciente con esquizofrenia que tiene una cognición deteriorada, no va a funcionar bien en el día a día, no va a tener una buena calidad de vida. ¿Por qué? Porque toda la información que le llega, él no la va a poder manipular, no va a poder resolver problemas. Le llega la información y no sé qué hacer con eso, no puedo manipular, no puedo manejar esa información. Eso pasa mucho en las personas con esquizofrenia. ¿Y por qué es importante investigar esto? ¿Se acuerdan al inicio de esta charla que les puse el cuadrito de los años de vida saludables perdidos y que la esquizofrenia constituye la tercera causa de años de vida saludables perdidos? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden trabajar estas personas? ¿Por qué no tienen una buena calidad de vida? ¿Por qué no producen? Porque tienen una cognición alterada, principalmente. Porque tienen una cognición alterada. Entonces, esto es muy importante. Si yo investigo esto, los factores relacionados a esto y cómo mejorarlo, voy a ayudar bastante y voy a generar un gran impacto en la vida de estos pacientes. Entonces, la neurocognición tiene diferentes dominios. La memoria inmediata, el lenguaje, habilidades visoespaciales, la atención, la memoria diferida. No me voy a detener a hablar de cada uno de estos porque no es el motivo de esta charla. Pero sí, rápidamente, algunas ideas generales. ¿Qué se puede evaluar? ¿Cuáles son los dominios más importantes cognitivos en la esquizofrenia? Tenemos primero la velocidad de procesamiento. Es la capacidad o la velocidad por la cual me llega una información, yo la proceso y resuelvo un problema. En la esquizofrenia está deteriorado. Tiene una disminución en esa velocidad, o sea, se van a demorar más. Le llega un estímulo y procesan la información lentamente. En algunos inclusive no la pueden procesar. La atención y la vigilia es otro dominio cognitivo. Es la capacidad que tenemos para poder estar atentos, fijar la información que nos llega de fuera, ver un estímulo, fijarnos en ese estímulo y poder recibirlo y manipularlo. La memoria de trabajo es la capacidad que tenemos de poder resolver problemas en base a la información que me llega y yo la manipulo rápidamente. También puedo aprender y tener una memoria verbal, como lo que estamos hablando. Les hablo, están aprendiendo, están reteniendo, ese es el aprendizaje y la memoria verbal. Otros pueden aprender en base a la diapositiva que les estoy presentando, aprendizaje y memoria visual, y puede haber un razonamiento y resolución de problemas, la capacidad de poder resolver algunos problemas que se me planteen en el día a día. Todo esto está alterado en la esquizofrenia. ¿Cuál está más alterado que otros? Bueno, diferentes estudios han demostrado que para algunos es el razonamiento y la resolución de problemas. Para otros, el principal problema radica en la memoria de trabajo. La gran mayoría de estudios encuentran que este es el principal dominio alterado en la esquizofrenia. Que esto de acá es lo que genera mayor disfuncionabilidad en la esquizofrenia. Así que, ojito, atender o estudiar la memoria de trabajo. Existen diferentes tests. Acá les traigo una lista de diferentes tests para valorar tanto la velocidad de procesamiento, la atención vigilia, memoria de trabajo, etc. El problema está que estos tests no son de libre acceso. Cuesta, tienes que pagar algo de $1,000 para que te den el kit para hacer las evaluaciones. Tienes que recibir un entrenamiento aproximadamente de un mes, y muchas veces aplicar estas escalas demora entre 3 a 4 horas por paciente. Generalmente esto lo realizan los neuropsicólogos. En un grupo de investigación tiene que haber un neuropsicólogo especializado en la utilización de estas escalas. Pero, así como para la depresión hay escalas grandes, amplias, y hay escalas cortas que, si bien son de más fácil acceso, se correlacionan bien con lo que miden las escalas más grandes, igual pasa en la cognición. Hay escalas que pueden medir o que pueden utilizarse de forma más breve, en menos de 15 minutos, para conocer o para tener una aproximación a la cognición de los pacientes con esquizofrenia.
antes de que les presente la escala. De hecho, esta investigación que he desarrollado ha sido publicada, ahí les dejo las dos publicaciones en forma de resumen en el Esquizofrenia Bulletin y en la revista colombiana de psiquiatría, también está de Scopus, está este estudio que desarrollé, factores asociados al funcionamiento global de pacientes con esquizofrenia en un hospital general del Perú. Ahí está, se puede hacer, no hay ningún problema. Este fue un estudio descriptivo transversal correlacional con criterio de inclusión a personas de 18 a 59 años. ¿Por qué no considerar los ancianos o los adultos mayores? Porque en ellos hay mayor probabilidad de que haya una demencia de Alzheimer y eso es una variable confusora. He evaluado solamente a pacientes que tienen el diagnóstico de esquizofrenia y que se encuentren en una fase estable del diagnóstico. ¿Por qué en una fase estable? Porque si está psicótico, puede ser que esta psicosis haga que, o esta psicosis descompensada, o estas alucinaciones, haga que el paciente no funcione cognitivamente de la mejor manera. Y que hay un familiar que corrobora esta entrevista. ¿Y qué criterios de exclusión utilicé en este estudio? Bueno, perdón un ratito. Ya está. Que tenga una enfermedad neurológica. Fue el criterio de exclusión. Que consuma sustancias, consumo de marihuana, cocaína, puede empeorar tu rendimiento cognitivo. Igual pasa con la depresión. Entonces, si es un paciente con esquizofrenia y depresión y yo quiero valorar la cognición por la esquizofrenia, pues tiene que ser un paciente solamente con esquizofrenia. Porque si fuera un paciente con depresión, la cognición también se puede ver alterada por la depresión. Entonces, es una variable confusora. Esta alteración que veo, ¿es por la esquizofrenia o por la depresión? Mejor quito todos los que tengan depresión. ¿Qué fue lo que encontramos? Bueno, esta fue una muestra de 53 pacientes. Esta fue una base de datos que elaboré cuando trabajaba en el hospital de policía. Ahí no había el número de pacientes, no se sabía cuándo se estaba trabajando, así que yo tuve que hacer una base ad hoc, crearlo de la nada, de estos 53 pacientes. Afortunadamente, en el hospital en el que trabajo ahora, donde hice mi residencia, donde regresé a trabajar en el hospital de Almenara, ya pudimos armar una base de pacientes con esquizofrenia y tenemos mapeados 1.395 pacientes con esquizofrenia. Ese es todo nuestro universo. Todos los pacientes con esquizofrenia de la Almenara es un número muy importante y se pueden hacer bastantes cosas. Si alguien quiere investigar sobre esquizofrenia, escríbame, podemos contactarnos y hacer investigación y tenemos la base con los números celulares de los pacientes, su dirección, tenemos todos los datos para avanzar y hacer más estudios a futuro. Muy bien. Acá medimos el funcionamiento global a través de esta escala, el FAST, pero voy a centrarme en esta escala, en el SIP. Es una escala sencilla, corta, de 15 minutos de duración para valorar la función neurocognitiva en los pacientes con esquizofrenia y con general con cualquier trastorno psiquiátrico. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Miren, diferencias estadísticamente significativas. Aquellos pacientes con mayor nivel educativo van a tener mayores niveles de funcionamiento cognitivo. Y aquellos pacientes con menor educación van a tener menores niveles de funcionamiento cognitivo. Entonces, cuando hagamos un plan de rehabilitación en pacientes con esquizofrenia, tengo que centrarme en aquellos que tengan una formación incompleta, sea secundaria, primaria, etc. Miren, los pacientes que sí trabajan, tienen un funcionamiento cognitivo de 60, mientras que los que no trabajan tienen un funcionamiento cognitivo de 48. Estas son diferencias estadísticamente significativas. Entonces, el funcionamiento cognitivo, como ya les dije, puede predecir el que una persona trabaje o no trabaje. Y si los rehabilitamos, lo ideal sería que puedan encontrar un trabajo. Esta escala tiene la propiedad de valorar diferentes dimensiones cognitivas. Valora la velocidad, la memoria inmediata, la memoria de trabajo, la fluencia verbal, la memoria diferida y la velocidad de procesamiento. Estas son todas las dimensiones que valora esta escala, este SIP. Estos son los puntajes medios que se obtuvieron en esta muestra de pacientes con esquizofrenia. Lo interesante de ver es que el total fue 58.9 y comparándolo con los resultados de otros países, nuestra muestra tiene menores niveles de funcionamiento cognitivo
comparándolo con la muestra de pacientes de España y de Brasil. Con esto que queremos decir que algo está pasando en esta muestra de pacientes con esquizofrenia que tienden a tener un peor funcionamiento cognitivo comparándolo con otros países. El problema está que este estudio fue una muestra por conveniencia con muchas limitaciones y los sesgos correspondientes y no se puede generalizar. Pero ahora que ya tenemos a los 1.390 pacientes con esquizofrenia, voy a replicar este estudio, vamos a hacerlo mejor con un muestreo, ahora sí, aleatorio sistemático, ya se puede generalizar y vamos a tener una mejor potencia de estos resultados. Cuando hacemos la correlación de estos funcionamientos cognitivos con la edad y con la historia de la enfermedad de los pacientes con esquizofrenia, ¿qué encontramos? Que el tiempo de la enfermedad se correlaciona de forma inversa significativa con el total del funcionamiento cognitivo. ¿Qué significa esto? A mayor edad hay un menor funcionamiento cognitivo. O sea, mientras más viejo sea el paciente con esquizofrenia, mientras más edad, peor funcionamiento cognitivo va a tener. Interesante. Muy bien. Y eso tiene que ver mucho con la carga de la enfermedad. Ahora, haciendo la correlación de este funcionamiento cognitivo con el funcionamiento global, el FAS es otra escala. Esta mide el funcionamiento global. Qué tanto puede trabajar, hacer sus cosas de la vida diaria, se puede entretener, distraer el paciente. ¿Qué se ha encontrado? Que este funcionamiento global se correlaciona de forma negativa con el funcionamiento cognitivo. Entonces, a un mayor funcionamiento, a un peor funcionamiento cognitivo, hay un peor funcionamiento global. El CIP se puntúa, mientras más alto el puntaje, significa que tienes un mejor funcionamiento cognitivo. En cambio, el FAS puntúa que mientras más alto el puntaje, tienes un peor funcionamiento global. Una relación inversa sería que mientras mejor sea el funcionamiento cognitivo, mejor va a ser el funcionamiento global. Y haciendo un análisis de la relación logística múltiple que hemos encontrado, que este funcionamiento global, cómo funciona el paciente en la comunidad, las variables que más la predicen va a ser el número de episodios psicóticos previos. O sea, mientras más episodios psicóticos haya tenido este paciente, peor funcionamiento global va a tener. Y el funcionamiento cognitivo. Son las dos variables más importantes en esta muestra. Entonces, cuando queramos hacer un programa de rehabilitación en estos pacientes, ¿en quién me debo centrar? En aquellos que tengan un peor funcionamiento cognitivo y en aquellos que tengan un mayor número de episodios psicóticos. Y para eso tú tienes que armar tu base de datos, hacer un filtrado y ver estos son los pacientes potencialmente elegibles para que acudan a este programa de rehabilitación. Muy bien. Entonces, con esto les he mostrado, así, grosso modo, algunas líneas de investigación que estamos desarrollando. Evidentemente hay muchas cosas más que se pueden investigar. Hay una línea de investigación de salud mental en el estudiante, de farmacodependencia, de violencia familiar, etc. Pero yo les he mostrado las que considero que pueden ser más accesibles a ustedes, la de depresión sobre todo, que no requiere mucha tecnología, mucha aparatología, solamente la voluntad de querer hacerlo y evidentemente la guía, pues una guía adecuada, busquen un docente, alguien que les pueda guiar a la hora de desarrollar estas investigaciones. Muy bien, gracias nuevamente por invitarme a participar de esta charla y acá les dejo mis redes sociales. Aquí está. Este es mi Facebook personal, donde subo cada cierto tiempo conferencias e información académica. Y este es el Facebook del Departamento de Psiquiatría donde trabajo, donde también se sube información académica. Los invito a que nos sigan, porque regularmente subimos información relevante e interesante sobre la psiquiatría. Y cuando esta pandemia mejore, cuando ustedes ya comiencen a ir a trabajar, está la invitación, las puertas abiertas del Departamento de Psiquiatría para que puedan ir e investigar con nosotros. Muy bien, gracias. No sé si hubiera alguna pregunta, algún comentario. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia. Realmente la ponencia ha estado excelente. Muchas ideas que ha aportado. Ahora sí, efectivamente, vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat de los participantes. Bien, ahí queda una. Ahí llega una que dice, doctor,
Muy clara su clase. Mi pregunta es, ¿qué nos sugiere para, por un lado, alcanzar a nuestra muestra de interés y, por el otro, incentivar el llenado exitoso de los formularios autoadministrados en tiempos de COVID? Ya, a ver, déjame abrir el chat también para poder disecar bien la pregunta. Javier nos pregunta, hola Javier, ¿qué nos sugiere entonces para, por un lado, alcanzar a para alcanzar a nuestra muestra de interés? Ya, lo ideal es, mira, yo también tuve esa misma dificultad. Por eso vayan a centros que tengan sus propias bases de datos. Yo cuando quería ver a los pacientes COVID, no sé quiénes eran, cuáles eran, sus números, no sé nada. Ahora ya los tengo mapeados, ya sabemos cuántos son y va a ser mucho más fácil acceder a ellos. Y por otro lado, para que puedan llenar exitosamente los formularios, el consejo es utilicen escalas autoadministradas cortas, no hagan muchas preguntas, definan bien y clarifiquen bien cuáles son las variables que quieren estudiar. Yo solamente quiero ver qué tanto influye la vivienda o los familiares, ya está bien, y no preguntes entonces cuántos hijos tiene, cuántos hermanos tiene, no, pregunta la escala y la evaluación lo más concisa y rápida posible. Lo ideal es que no excedan las 30 preguntas, sumando las variables sociodemográficas y las variables de depresión y de lo demás quieras hacer. Una vez que tengas esto, cronometra, ¿cuánto vas a demorar? Si te demora más de 15 minutos, de hecho que no la van a llenar correctamente. Lo ideal sería que sea una escala que se llene entre 5 a 10 minutos. Haz una prueba con tus familiares, ve si es que queda claro, hazlo con tus amigos, ve que nuevamente esté bien claro y ahí recién puedes aplicar. Esa es la mejor manera de hacer que haya un llenado exitoso en estos pacientes. Y también hay una segunda parte en esta pregunta de Javier. ¿Qué aspectos éticos fundamentales debemos considerar a la hora de hacer investigación en esta área? Lo principal, el anonimato. Bueno, evidentemente tienes que toda investigación someterla al comité de ética, pues, ¿no? En mi institución, en salud, está el comité de ética del IETSI específico para la COVID. Pueden mandar su protocolo, lo revisan rápidamente, les dan sugerencias muy interesantes. Lo primero es, como les digo, garantizar el anonimato, porque mucha de esta enfermedad tiene carga estigmatizante. Eso es lo principal. Y además, cuando se hace esta entrevista, puede ser, cuando llenen esta base de datos, puede ser que el paciente comience a rememorar experiencias negativas durante su hospitalización, puede aparecer algún síntoma de depresión, algún síntoma de ansiedad. Tienes que tú siempre garantizarle al paciente que, en caso se presente un efecto adverso contraproducente durante la entrevista, se suspende todo y tú por eso siempre tienes que tener a alguien, a un maestro, a un docente, a alguien que te sea el background, que te diga, si se presenta este efecto secundario, contáctate con este investigador o contáctate con este psiquiatra para hacer la contención emocional. O sea, hay que garantizar el anonimato, hay que garantizar la adecuada protección a los pacientes si es que se presentan estos efectos secundarios. Eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental en este tiempo de pandemia. No porque estemos en pandemia significa que ya hay que hacer entrevistas a todo el mundo y si se siente mal, bueno, ya usted vea qué es lo que hace. No. Sométele a un comité de ética, garantice el anonimato y procede a tener a alguien que pueda contener al paciente si es que pasa algo negativo. Es por eso que si ustedes hacen un protocolo solamente de estudiantes, lo ideal sería que haya un médico psiquiatra en su protocolo, cosa que pasa algo, se comunica el paciente ahí y se puede solucionar el problema. O un psicólogo o algún profesional de salud mental. ¿Qué más hay? A ver. Tola Diana nos pregunta, ¿podría decirnos los pros y contras de la especialidad de psiquiatría? Me interesa, Rama, es una pregunta que escapa a esta charla. Si te interesa, escríbenos a la página del Departamento de Psiquiatría o al Facebook profesional para darte una respuesta, porque eso sí escapa al objetivo de esta charla, pero la puedo responder aparte. ¿Conoces sobre oportunidades de investigación en psiquiatría biológica? Sí, hay bastantes. Y justo en esta pandemia hay, y es lo que estamos haciendo en la base de datos. Uno cuando habla de investigación biológica se imagina, hay que hacer grandes aparatos, grandes instrumentos. No, con un simple hemograma tú puedes conocer el estado del sistema inmunitario global o el sistema inmunitario sistémico de la persona. Tampoco excede esta charla, en otro momento les puedo hablar de la COVID-19, psicosis e inmunología, porque eso es algo que sí hemos desarrollado.
y ver que estos pacientes con COVID-19 van a tener un sistema inmunológico alterado y eso se relaciona con los síntomas de depresión y con los síntomas de ansiedad. Eso es lo que pueden tener a la mano a través de exámenes auxiliares. Oportunidades de investigación, aparte de eso, en neuroimágenes sí que las hay. Para eso, si que quieres hacer eso, tendrías que afiliarte o entrar a hacer la residencia, internado, qué sé yo, en un hospital de la Seguridad Social. En mi hospital, por lo menos, tenemos resonancia magnética cerebral funcional, tenemos tomografía por emisión de positrones. Esta particularmente no es mi área de investigación, pero sí hay docentes que están investigando eso en el hospital donde trabajo. Y te puedes afiliar a ellos para que hagan investigación al respecto. Entonces, sí hay posibilidades y se puede hacer en nuestro país, de hecho. Cuando administran las escalas sobre depresión en pacientes de acuerdo a un contexto, la pandemia de COVID, ¿se puede generar una relación de causa-efecto de patología por el contexto? Eso nos pregunta Cintia. Sí, sí se puede hacer. Si es que hay preguntas específicas que desencadenen el pensamiento. Por ejemplo, hay escalas. Esta escala de miedo al COVID es específico del COVID, porque cada pregunta te ponen y en relación a la COVID, en relación a la COVID. Hay una escala de experiencia peritraumática relacionadas a la COVID, que lo tradujeron y lo validaron el grupo de investigación de psiquiatría de la Universidad de Cayetano Heredia, que también está de libre acceso, creo que está publicado y ya estaba todavía en versión de preprint. Pero sí hay, si la pregunta despierta o rememora el suceso de la COVID, sí, se puede establecer esta relación causa-efecto. No sé si había alguna pregunta más, creo que son las preguntas, me estoy pasando la lengua, no, creo que no. Gracias por lo que dicen sobre la exponencia, en verdad motivan espero que les haya parecido interesante también. Creo que esas son todas las preguntas. Nuevamente agradecerle mucho por su tiempo, doctor, y por la increíble ponencia que ha dado. Muchas gracias. Gracias a ustedes, les invito a seguirme, me ayudan bastante. Y a los que quieran pueden escribirnos y les podemos dar ideas respecto a la investigación en psiquiatría. En psiquiatría, que es un campo muy amplio, muy apasionante. A mí me encanta la psiquiatría. Si no fuera psiquiatra, no sé qué sería otra cosa. Gracias. Hasta luego, chicos. Buenas tardes y buen inicio de semana.